Então, tenho o privilégio de estar aqui com vocês, de apresentar a próxima palestrante, que é a nossa querida doutora Amélia Morilla Pulnis. A doutora Amélia irá nos prestigiar com a palestra La Espiritualidad, Estudio y Práctica en Salud. A doutora Amélia é a professora principal da Faculdade de Enfermeria da Universidade Nacional de Trujillo, diretora da Unidade de Posgrado em Enfermeria, Universidade Nacional de Trujillo, postdoctora en Ciencias del Cuidado de Enfermería, dado por la Universidad Federal Fluminense. Doctora en Salud Pública, doctora en Planificación y Gestión, especialista en Salud Mental por la Escuela Ribeirão Preto, Universidad São Paulo, Brasil. Especialista en Gerencia en Salud por la Universidad Nacional de Trujillo. Presidenta del Núcleo de Investigación de Cuidado Espiritual de la Escuela de Posgrado Universidad Nacional de Trujillo, promotora internacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Doctora Amélia, bienvenida. Es un placer tenerla con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por su presentación, querida Angélica, de verdad, muchísimas gracias. Quiero también agradecer y felicitar al comité organizador y a las dos doctoras, a la doctora Eliane, que lidera este grupo de núcleo de cuidado espiritual, que de verdad su perseverancia, su trayectoria, pues en este momento estamos aquí compartiendo esta aula, este espacio, que de verdad me siento muy, muy orgullosa, muy halagada, y vamos a compartir en la pantalla en estos momentos. Muchísimas gracias, Angélica. Compartir pantalla. Compartir pantalla. Ya estamos viendo, ¿verdad? Ya estamos, ¿no? Muy bien. Ya estamos bien. Entonces, de verdad, el 7º Simposio Internacional en el Campo de la Salud, organizado por el equipo de Núcleo de Pesquisa Cualitativa y Emociones y Espiritualidad en Salud, que lidera la doctora Eliane Ramos con la doctora José Rosa, ¿no?, de la Escuela de Enfermería Aurora de Alonso Costa, de esta prestigiosa Universidad Federal Fluminense. Muchísimas gracias, felicitaciones de verdad por ese empuje, por esa trayectoria de conducir una línea de investigación de real importancia. Vamos ahora a compartir esta exposición sobre estudios y prácticas en salud, y yo le he denominado ¿quién cuida de mí y quién cuida de usted? Vamos viendo, hay muchísimos estudios al respecto y podemos empezar definiendo el término espiritualidad, ¿no?, como una cualidad espiritual, sinónimo de piedad, dice Anseli, ¿no?, sinónimo de piedad realmente poseída, la ciencia que estudia y enseña los principios y la práctica de dicha piedad. Miren, o sea, hay un concepto ya ahí, ¿no?, de piedad. Watson igualmente dice que es un aspecto esencial del ser humano, que guía su estado físico y mental. Entonces, si analizamos un poco más, deriva el término de latín espíritu, que significa aliento, aire, viento, ¿no?, la respiración. Y es importantísimo, ¿no?, ir analizando para poder ver ahora quién cuida de esa parte espiritual, de la esencia del ser humano. Entonces, Don Bert dice que quien plantea que el espíritu es lo que anima y que da vida a la persona. Indudablemente que sí, ¿no? La espiritualidad significa etimológicamente, ¿no?, la sustantivación en el aire. Entonces, mire cómo va argumentando diferentes autores, ¿no? Brecker dice que consiste en creencias o valores que promueven la fuerza, la esperanza y el significado, da significado a la vida. Igualmente, House dice que es la energía creativa, integradora, que basa en las creencias
y en el sentido y en ese estar conectado con esa fuerza mayor y superior de uno mismo. Es la fuente de esa fortaleza interior, el espíritu. Da paz, que ayuda a expresar los puntos de vista del individuo y de su comportamiento mientras busca tener esperanza y dar significado. Especialmente en las situaciones de crisis, de conflicto, de incertidumbre, es allí donde emerge esa parte interior propia de todo ser humano, ¿no? Por eso es importante cultivarla y cuidarla. Entonces, la lengua española define al espíritu como el alma racional, el vigor natural, esa virtud que alienta y fortifica el cuerpo para que pueda actuar, para que pueda participar en la vida cotidiana. Entonces, la espiritualidad también es una creencia religiosa o una relación con una fuerza superior, ¿no? Que de esta fuerza creativa o de este ser divino, que es fuente de energía infinita, pero no necesariamente religión. También se plantea como religión, pero no necesariamente. Entonces, la espiritualidad es todo aquello que da significado a la vida de los seres humanos. Y esa es una realidad y ese es algo que todos nosotros lo sentimos, que así es. Y en ese momento la vitalidad, la emoción, el entusiasmo que se expresa en el rostro, que se escucha en la palabra, que observamos en los gestos, eso es, esa esencia tan especial, tan sublime, tan particular que nos hace seres humanos, ¿no? Y humanos, pero que sentimos y creemos que es algo superior el que nos anima a ser así. Entonces, este autor Spelán dice que en su artículo El lograr el bienestar espiritual, menciona que de acuerdo a Wright, en el año 98, dice que la espiritualidad es una dimensión de la persona que envuelve su relación con ella misma. Ese es lo fundamental. O sea, la espiritualidad le envuelve a usted para ser usted, para tener esa esencia con el otro y con todo el orden natural y con el entorno. Por eso que esa fuerza superior se manifiesta a través de ¿qué? Como decía, a las expresiones creativas que implican una práctica religiosa, una práctica del dar, del servir. Entonces la espiritualidad incluye esa creatividad, esa elección que hace presente el apego, el amor, ¿no? Y que es una cualidad esencial, trascendente, no solamente en el aspecto biopsicosocial del individuo, sino que va mucho más allá, ¿no? A la esencia del ser humano. Entonces, la espiritualidad siendo esa creencia, ¿no? Que esa relación con el ser superior, esa fuerza creadora, divina, que da esa energía, nos habla Cossier. Y Boff, miren lo que nos dice Boff, la espiritualidad tiene una gran influencia a lo largo de la vida, sí, ¿no? Por lo que se produce para poder realizar esas transformaciones al interior de nuestro ser y a partir de esa profundidad de los cambios que se manifiestan en el interior de nosotros, eso es lo que nos hace de verdad, ¿no? Especiales y que podemos comunicarnos con la sociedad, con el otro, con el entorno, con la comunidad en general, ¿no? Entonces, esa esencia es fundamental en el ser humano. Y Debbie, que no deja de decir que la espiritualidad se relaciona con aquellas cualidades del espíritu humano, tales como el amor, la compasión, la paciencia, la tolerancia, esa capacidad de perdonar, esa alegría que nos hace vivir, que nos hace tener esa energía para poder afrontar esas vicisitudes de la vida. Entonces, y que nos da felicidad al final, al término de la batalla, como uno dice, ¿no? Entonces, siendo así, la espiritualidad está descubierta por esa dimensión profunda del ser humano, como un espacio de paz en tiempo de conflicto, de desolación, dice Boff. Esa transformación interior es una cualidad espiritual que nos hace que nosotros digamos, sí, efectivamente, estoy sintiendo dolor, estoy sintiendo alegría, estoy queriendo atender, dar cuidado. Entonces, esa condición espiritual
es el conjunto de ideas referente a su vida espiritual. No significa otra cosa que lo que no es material, sino depende intrínsecamente de la materia en el cual obra usted, el ser, en la parte del cuerpo. Está, ¿no?, el espíritu. En esa condición natural, en la parte de la naturaleza del espíritu, cuya oposición está entre la materia y el espíritu, ¿no es cierto? Para poder nosotros decir, sí, cuando no está el espíritu en el cuerpo, ya no hay vida. Por eso que el espíritu es el respirar, es el aliento, es el sosiego, ¿no? Entonces, en general, pues la espiritualidad es esa comprensión de la existencia. ¿Cómo debo de comprender el por qué estoy acá? ¿Cuál es el propósito de estar en la tierra? ¿Cuál es el propósito de ser enfermera? ¿Cuál es el propósito de ser un estudiante, de ser una ciudadana? En fin, en el rol que le corresponde. Entonces, en esas situaciones usted, todo lo que existe, imaginable o inimaginable, procede de ese es, del es, que es a partir de esa definición donde surge otra definición de espiritualidad humana, ¿no? La cual afirma que la comprensión y absolutamente, ¿no?, consecuencia de la primera. Miren ustedes qué maravilloso, ¿no?, en las cuales dependemos y procedemos del él. Él es. ¿Saben quién es él es? Es el creador, ¿no? Entonces, la palabra espiritualidad procede del vocablo latino spiritus, que significa original del soplo, el aliento, ¿no? Así fue la creación. Y que hace referencia al espíritu. En ese sentido amplio, significa la condición espiritual. Entonces, con respecto a una persona, alude a la disposición, principalmente moral, cultural, que posee quien tiende a investigar y desarrollar esas características del espíritu. Es decir, el conjunto de ideas referente a la vida espiritual. Por eso que es importante, la concepción de espiritualidad de usted está en razón de la parte moral de su conocimiento y cultural. Porque no podemos dejar de tener la influencia del entorno familiar para poder comprender la dimensión de esta vivencia, ¿no? Entonces también, por ejemplo, la Enciclopedia Británica dice que la espiritualidad como una filosofía, una característica del sistema de pensamiento que afirma la existencia de una realidad inmaterial, imperceptible a los sentidos, efectivamente, ¿no? Entonces, aquí la espiritualidad, según Herder, dice que tiene varias clasificaciones, desde el punto de vista étnico-geográfico doctrinal, práctico antropológico, ¿no?, cronológico, por eso que el ser es biográfico, ¿no? Y también desde el punto de vista, ¿no?, desde el punto de vista que aquí ya el autor plantea tres perspectivas. Esta espiritualidad desde el punto de vista intrínseca, que da origen en el interior del individuo, desde el punto de vista religioso, que no se limita a las reglas religiosas, sino que permite trascender con el sentido de estar conectado, ¿no?, con unos, con los demás y con el universo. Así pues, la espiritualidad es la búsqueda interna del significado, independientemente de la religión. Y la tercera, que es importante, la perspectiva existencial, que está basada en la búsqueda del significado de la vida de la persona y por las personas. Entonces aquí toma singular importancia la consistencia de valorar entre los principios ético-morales de la persona y las exigencias del ambiente exterior. Entonces influye mucho, ¿no? Influye mucho. Por ello que es importante la espiritualidad, el cuidado y el bienestar. ¿Por qué? Porque si bien la espiritualidad implica autoconocimiento, consiste en la relación, el potencial de la vida, del amor que hay en nosotros, esa esencia ya definida como la sustancia ética, el espíritu es la realidad ética. Entonces, si el espíritu es la sustancia y la esencia igual a la misma, el espíritu es lo inmutable, es la justa medida consigo mismo.
Por ello es que si es la esencia bondadosa que se sacrifica, ¿no? Entonces el espíritu, Hegel nos dice que el espíritu es la esencia real y absoluta, ¿no? Es la conciencia. Y en general, la vida ética, el mundo ético viviente, el espíritu en su verdadera conciencia. Entonces, ya entramos ya a la parte más filosófica, epistemológica de la parte espiritual, porque es la parte teórica de la espiritualidad. Entonces, el ser humano a lo largo de la vida experimenta diversas necesidades espirituales, muchas, estas y muchas más. Esa necesidad de ser reconocido como persona, esa necesidad de volver a leer su propia vida, a remirarse hacia sí mismo, esa necesidad de encontrar sentido a la existencia y al devenir, a la búsqueda de sentido, buscar el propósito. Muchas veces aparece en el escenario un adolescente, un joven dice, ¿y ahora qué hago? ¿No? Se encuentra en un mundo inmenso que no sabe cuál es el siguiente paso. La necesidad de liberarse de la culpabilidad, el perdón. Por eso que es importante nosotros dar ese cuidado espiritual, porque el paciente llega en una emergencia con un acúmulo de situaciones, de vivencia, de sentimientos de él mismo y de su entorno familiar. Entonces es importante ayudarle a descargar todas esas situaciones que le generan conflicto en el interior de su ser. Esa necesidad de conciliación, del perdón, necesidad de establecer su vida más allá de sí mismo, la necesidad de la continuación del más allá. ¿Qué hay más allá? Es una pregunta que se hace. Lógicamente el joven, el adulto maduro no lo pregunta. El adulto mayor ya empieza a decir, bueno, ¿y qué más? ¿No? La necesidad de una auténtica esperanza, de esa conexión con el tiempo, la necesidad de expresar sentimientos, vivencias religiosas y sobre todo la necesidad de amar y de ser amado. Entonces, son muchas las necesidades espirituales en las cuales nosotros podemos identificar cuando estamos dando cuidado. Entonces, esa necesidad de bienestar, el ser humano tiene necesidad de bienestar mediante la comunidad, el alivio, la trascendencia, en esa dimensión no solamente física, psicológica, sino también espiritual, ambiental y social. Es ahí pues que debe integrar la doctrina, la vida, los principios y la propia existencia. Entonces, si es así, cuando definimos el cuidado, que es el cogitarus, es el pensamiento, el cual pues nosotros decimos esa relación enfermera-paciente, esa relación enfermera y el sujeto de cuidado, ese cuidado-pensamiento que le confiere significado de acción mental, intelectual, evolutiva. Entonces, cuando el estar allí, cuando dice Heidegger, ¿no? El estar allí, todos esos aspectos que generan interés, que generan propuesta, que generan responsabilidad, que generan práctica de valores. Es importantísimo atender esta necesidad de bienestar. Por lo tanto, si el cuidado surge cuando la existencia de alguien es importante, para mí el cuidado significa entonces ese desvelo, esa solicitud, esa diligencia, ese celo que usted tiene para dar cuidado, esa atención, esa delicadeza. Miren ustedes cuántos atributos del cuidado. Entonces, ¿eso nos lleva a qué? A esa fineza del cuidado. Por eso es que cuando el paciente dice, qué linda la enfermera, me ha dado un cuidado excelente. ¿Y qué le ha hecho? Simplemente le ha expresado una buena palabra. No dice, me ha bañado con delicadeza. Ay, qué talla ha tenido, qué dulzura sus frases. Tengo grabadas sus palabras. Escucho cuando ella me ha dicho tal cosa. Me ha alentado. ¿Se dan cuenta? Que no es solamente la parte física, sino es el dar. Y el dar esa buena palabra para que ella se sostenga y tenga ese soporte de poder atravesar esa crisis y poder afrontar la crisis y salir de ella. Entonces, cuidar es más que un acto, es una actitud. Abarca más que un momento de atención.
es el celo, es el desvelo. Por ello que la actitud de estar dando cuidado es una gran preocupación, es responsabilidad, es un compromiso afectivo con el otro. Es afectivo con el otro en cuanto a la totalidad estructural original. Por eso que el cuidado es existencialmente a priori. Es lo primero que debemos dar cuidado. Si necesita un cuidado físico, perfecto, pero indudablemente que a priori debe estar dado ese cuidado a la esencia del ser, ¿no? El estar ahí, es decir, estar siempre en ella, nos habla Heidegger, ¿no? Entonces el cuidado se encuentra en la raíz primaria del ser, de todo ser. Por ello que ese modo esencial se llama cuidado. Es una dimensión originaria, ontológica, imposible de desvirtuarlo del todo. Es fundamental. Entonces, si es así, la parte cognitiva del cuidado espiritual, ¿no? De esa teoría del cuidado espiritual, entonces es importante ver ahora cómo es la práctica. Watson dice que es necesario comprender que la persona es un ser en el mundo, una unidad mente, cuerpo y espíritu. Para ello, pues, el cuidado es necesario considerarlo en razón de los valores, de la práctica, practicar el amor, la bondad, la ecuanimidad para consigo mismo, ¿no? La paciencia, la tolerancia, la esperanza, la fe, ¿no? Que son auténticas en el cuidado. El desarrollo espiritual significa sensibilizarse, ¿no? Con uno mismo y con los demás. Desarrollar esas relaciones basadas en un auténtico cuidado confiable que permite expresar esos sentimientos positivos y negativos al escuchar al otro, ¿no? Dando cuidado está pues con el cuidado creativo basado en la solución de problemas, la enseñanza, en el aprendizaje, lo relacional. Entonces, ese significado subjetivo del interior de uno mismo y del otro, entonces va generando en él, ¿no? Esa situación de cuidado, donde, donde el toque, la mente, el cuerpo, el espíritu, ¿no? No es solo la parte física, sino es el todo, es holístico, ¿no? Entonces, ahora, ¿y cómo cuidar? ¿Cómo cuidar de ti? ¿Cómo cuidarme? ¿Cuál es la práctica de todo ello? ¿Cuál es su práctica de usted? ¿Cuál es tu práctica? Para mí, mi práctica es la fe. ¿Dónde está puesta la fe de usted? ¿Dónde está puesta? ¿Cuál es el propósito de usted? ¿Dónde está puesta su esperanza? ¿Dónde está puesta su proyecto de vida? ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene de su vida? ¿Cuál es el horizonte? ¿En qué se soporta usted? ¿En qué se sostiene usted para seguir? No solamente para dar el cuidado al otro, sino para cuidarse a sí misma, que es lo fundamental, porque nadie da nada si es que no tiene. Y hay que cuidar el espíritu, hay que cuidarlos con mucho detalle, así como dice, con celo, con aliento, con entereza, porque si no, ¿cómo se sustenta usted para poder dar al otro? ¿Quién cuida de ti? La enfermera, ¿verdad? Y como enfermera tenemos que cuidarnos. Para mí, en mi práctica cotidiana, es Cristo Jesús quien me da ese soporte. Él me sostiene. Y ayer escuché en una sustentación de una tesis doctoral a la tesista cómo planteaba y decía, qué bueno, por él estoy ahora, ha preparado todo para sustentar este proyecto de tesis. A mí me pareció fabuloso, dije, qué interesante reconocer, entender y declarar que todas las cosas no es así por el azar, ¿no? ¿Dónde está puesta tu fe? ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿Quién te sostiene? ¿Quién te da ese soporte para conducirte? Lógicamente, usted es muy joven, fuerte, muy bien nutrida, muy bien alimentada, inteligente. ¿Pero por quién? ¿Por quién? ¿Por qué? Porque si no, ni siquiera hubiéramos
ni siquiera hubiéramos nacido. Nosotros somos escogidos desde antes que usted naciera. Ya ha sido escogida. ¿Para qué? Para que hoy estemos discutiendo sobre el cuidado espiritual, porque el mundo necesita del cuidado espiritual. Entonces, para usted, ¿en quién está puesta su esperanza? Porque el ser humano no es solamente un ser biológico, psicológico, que a mí me parece muy bien, porque en una emergencia ahorita en la pandemia hemos visto que las unidades de cuidados intensivos se han lucido, porque hemos atendido pues todo para la respiración fundamental, que es lo básico. Hemos atendido a las familias que lloraban, que estaban preocupadas, angustiadas, porque no había una buena respuesta sobre el paciente, no respiraba, no ventilaba, ¿no? El aspecto psicológico igual, tanto de la familia o del paciente mismo, si no estaba intubado, pero estaba hospitalizado, se necesitaba darle ese cuidado psicológico. Y del cuidado espiritual que baña todo, que ese poder trasciende más que el cuerpo, trasciende todo su ser, como hemos dicho, y los autores lo confirman. Entonces el hombre, el ser humano, tiene con mucha frecuencia ese sufrimiento espiritual. Siempre estamos en una crisis, siempre estamos teniendo un sufrimiento espiritual. Por eso que es importante reconocer ese agobio, ese desgarro, ese desánimo, ¿no? ¿Por qué? Porque afecta a la voluntad, afecta a nuestra voluntad, las energías, ¿no? Que van influidas en forma negativa. Pero, ¿y? Lógicamente dicen, no, hay que ponerle un calmante, un sedante, ¿no? Porque o hay que tranquilizarlo, pero no estamos viendo de que ese agobio es porque tiene un sufrimiento espiritual que influye en el resto de las esferas del cuerpo, del hombre, de la persona. Entonces es importante reconocer. A veces queremos cubrir dándole un sedante al paciente y duerme, lógicamente, ¿no? Pero el paciente está angustiado, ¿por qué? Porque está necesitando, diciendo, tengo un dolor espiritual, tengo una aflicción, no he perdonado, me siento culpable. 1000 cosas nos puede decir. Pero a veces él se siente limitado porque dice, bueno, ¿cómo le voy a decir a una enfermera que no conozco? Y si la enfermera no tiene esa empatía de identificar estos aspectos, él se queda ahí callado, sufriendo. Y en el marco de la pandemia, en todo este proceso de las olas de la pandemia, hemos pasado estas situaciones. ¿Y cuál es la cuarta ola? Ese trauma psíquico, esa enfermedad mental, ese daño económico, burnout. Pero ¿cuál es la rehabilitación? Porque muchos pacientes han quedado con problemas respiratorios, han quedado con problemas de músculo esquelético, han quedado también muy deprimidos. ¿Y la parte espiritual? No estamos viéndolo. No hemos escuchado al respecto. Es decir, tenemos que atenderlo. Ya pasamos toda esta crisis. Dios permita que no venga a Perú la tercera ola. Estamos en todo el filo, como dice. Pero esperamos, los países igual. Entonces, el cuidar es un arte y una ciencia, indudablemente que sí. ¿No? Wax on both, ¿no? Exige conocimiento, actitudes, comportamiento, sí. Actitudes en las cuales nosotros tenemos que tener esa facilidad de expresar nuestros sentimientos y nuestras emociones también, ¿no? Pero esa dimensión espiritual es lo que la profesión nos ha dicho. No solamente cuidemos la parte emocional, física, sino también el interior, lo que trasciende al ser. Y lo que trasciende al ser es cuando la persona tiene bienestar espiritual, que es la afirmación de la vida, esa relación con Dios, consigo mismo y con los demás. Esa posibilidad de encontrar un significado, un propósito a su vida. Si no hay eso, por más que esté bien atendido, alimentado, nutrido, le haya dado un buen baño, no, falta la parte espiritual, porque está ahí preocupado,
desalentado y que se expresa en el rostro. Entonces, el aspecto espiritual es el cuidado de enfermería que a menudo no lo abordamos porque no es fácil de hacerlo. Porque ese dolor, ese sufrimiento, como les digo, ¿no? Se asocia con la enfermedad, con la hospitalización, genera sentimientos de miedo, de desconfianza, de soledad, ¿no? Y muchas veces no somos escuchados. Entonces es aquí donde la enfermera debe asegurar la confianza y el bienestar a través del cuidado. Y aquí debemos de ser visibles, como yo digo, lo invisible. Dar el cuidado. Demos el cuidado. Si yo me doy el cuidado con una buena palabra, con una buena lectura, como en Filipenses, lo que acaba de decir la doctora Eliane, ¿no? Es lo que me debe regocijarme al interior de mí para yo sentirme segura y poder dar esa buena palabra al paciente o al otro, a usted. Y la buena palabra no es más que darle una buena nueva. ¿Y qué es la buena nueva? Simplemente decirle, Dios le ama. Dios le ama. Mire, si decimos que al final, ¿no? Es esas necesidades espirituales de amor, de amar y de ser amado, bueno, me ama a mi madre, me ama a mis hijos, mis hermanos, el esposo, el marido, nos ama. Pero quien nos ama de sobremanera es nuestro Padre Celestial, que ha dado a su único hijo para que usted sea salva, tenga vida eterna, tenga salvación, tenga confianza, tenga seguridad de que sin Él nada somos. Con Él todo viene por añadidura. Es una cosa maravillosa el sentir que usted puede dar una buena palabra en el mejor momento, en la peor circunstancia de la vida de una persona que está en el hospital, está en la casa, en el hogar, está en el puesto de salud, está en la unidad de cuidados intensivos, está ya con un diagnóstico definitivo, está recibiendo cuidados paliativos, está en diferentes circunstancias o simplemente en el marco de esta Navidad necesitamos una buena palabra, una esperanza, una palabra de esperanza, de fe. Entonces, yo les dejo a ustedes que podemos nosotros dar esa buena palabra. Y la Biblia es un libro donde encontramos muchas frases muy bonitas, pero lo único que yo le digo que nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, amó tanto que ha dado su único Hijo para que usted sea salva. Nuestro Padre Celestial así se desprendió y lo tuvo preparado desde siempre. No fue un momento, fue siempre. Isaías lo reporta, ¿no? Es el profeta que más reporta sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente su nacimiento, no solamente recordar el nacimiento, sino el propósito de ese nacimiento para que usted hoy tenga vida y vida eterna, para que sea salva. Y que cuando regrese nuestro Señor pronto, usted pues sea arrebatada y se vaya al cielo con Él, ¿no? Qué maravilloso. No les quiero cansar, sé que es bastante. Aquí miren, aquí en la ciudad de Trujillo, en Perú, este es el baile típico, la marinera, que ya en enero empezamos el festejo de marinera. Y tenemos, si ustedes vienen a Perú, tenemos la Machu Picchu, que es el imponente, inmensamente bello. Y en Trujillo, que la doctora Eliana y la doctora Rosé conocen, es la ciudadela de barro más grande del mundo. Es de barro, de tierra. Maravilloso. Muy bien, muchísimas gracias. Si tuvieran alguna pregunta, encantadísima de poder dar respuesta. Y nada más, yo les espero haber compartido una práctica cotidiana sobre cómo dar el cuidado espiritual, porque de la teoría tenemos mucho y esa reflexión teórica nos ayuda grandemente a hacer la práctica para mí y para usted, porque es importante atendernos a nuestra parte interior para poder darle al resto lo que de verdad
también necesita, ¿no? Gracias. Doctora Amelia, muchísimas gracias, fue fantástico. Muchas personas en el chat hablando, comentando, Ay, maravillosa gracias. su enseñanza, fue así fundamental. Entonces, muchísimas Ay, muchas gracias. gracias. Aprendemos Vale, muito com a doutora Amélia, como vale. a fé é fundamental para o cuidado de si, com o cuidado dos outros, e a reflexão que ela, a questão que ela levantou, não? Que ela falou. Aonde está a nossa fé? Né? Incrível. Então, foi fantástico, doutora Amélia. Muito Muchas obrigada. gracias. Muitíssimas graças. Temos vários comentários aqui no chat, parabenizando, felicitando a la doctora Amélia, ¿no? Que muchas gracias por su conferencia y su conocimiento en la espiritualidad. Habló Suelín. Ay, Samia qué linda. Ponte también dice que gracias por compartir tan valioso conocimiento, autocuidado espiritual. Para mí consiste en la reafirmación de mi propósito y en fin, Regio. muchos otros comentarios lindos que van a estar ahí registrados en el chat de nuestro canal. Doctora Muchas Amelia, de gracias. verdad, una vez más, muchísimas gracias. Fue así fantástico. Muchas Gracias. 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 Muy buenas tardes. Gracias. Muy Gracias buenas a tardes todos. para usted también. Gracias. Bom, damos continuidad.